Haz audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de Haz Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos. Yo estaba pensando. Es que estos instantes previos a entrar a hablar contigo siempre me da por la reflexión, ¿no? Por la meditación. Y he echado la vista atrás un poco y digo, o sea, increíble mi producción esta temporada. O sea, lo que produzco cada temporada. Es verdad que me apoyo un poco en la economía circular, como bien saben nuestros oyentes, pero que soy el Lope de Vega del periodismo deportivo. O sea, no puedo parar de crear. Antes de entrar a hablar contigo, estaba escribiendo un artículo para la revista Mercurio. Ya sabes que a mí una cosa me lleva a la otra y he pensado en la sed que pasaba, ahora que es verano, que viene el verano ya, en la sed que pasaba yo jugando a fútbol y absurdamente. No sé si a ti te ocurría algo así cuando jugabas a un equipo de fútbol. ¿Pasabas sed? ¿Es algo que recuerdas? Muchísima sed, porque además yo en mi colegio jugábamos al fútbol 11 en un campo de estos de grijillo, de tierra. Entonces eso levantaba un polvo y los días de calor era como jugar en el desierto. Era casi de spaghetti western la imagen. Y tengo esa imagen grabada de cómo ese airecillo, ese polvo levantándose y se te metía en la garganta aquello y llegabas al descanso que te enchufabas con las garrafas de agua sin parar de beber y te quejabas del otro, ¿no? Del que eres un camello, ¿no? Se decía tal. El que amorraba ahí, ¿no? Que tiene el morro. El que amorra. Pero es que esto es la gran diferencia que he notado entre el fútbol que jugaba yo y el fútbol que juega mi hijo. No es tanto la superficie de juego, que como tú dices, pues a lo mejor jugábamos en campos de tierra y ahora son todos de un perfecto césped artificial, ¿no? De última generación, ni en la organización de los clubes, que han mejorado mucho, etcétera, en las equipaciones también, sino en lo del agua, porque como tú dices, en los partidos, con suerte, el entrenador o el delegado, quien fuera, llevaba una garrafa de agua de 5 litros, ¿no? Una garrafa comunal, que íbamos todos ahí como ovejas sedientas, ¿no? A beber al descanso, que encima yo, entre que tenía poca fuerza en los brazos y no sabía beber así a pulso, ¿no? Siempre me mojaba todo, no bebía a gusto, o sea, mal. El niño señor Barnes te voy a llamar. Increíble. Bebía poco, ¿no? Y luego en los entrenamientos nunca bebías agua. O sea, tú salías a entrenar y hasta que no terminaba el entrenamiento te duchabas y a lo mejor a tu padre le pedías que te comprara un Aquarius, ¿no? O algo así, no bebías agua. Y ahora mi hijo, que ahora tiene 7 años, desde que tenía 3, 4 años que empezó a jugar a fútbol, enseguida nos dijeron que cada niño llevara su botellita, típica botella de deporte, el típico bidón de ciclista, ¿no? Cada niño va allí a los entrenamientos y a los partidos con su botella. Cuando entrenan las dejan ahí en un rincón del campo con el resto del material, ¿no? Y en las transiciones entre ejercicio y ejercicio, son gente muy civilizada, pues dan un traguito de agua, hablan un poquito, jiji, jaja. En los partidos igual, cuando los cambian, ¿no? O cuando están antes de jugar con su botellita. Y este sencillo mecanismo, o sea, por lo visto, era imposible de asumir hace unas décadas, Javier. O sea, no. Como sociedad no estábamos preparados, ¿no? para este desafío. O sea,
era una idea que escapaba a nuestro conocimiento, porque tampoco se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Y nos creemos muy listos. Y en ningún momento dijimos, oye, ¿por qué no llevamos una botella de agua al entrenamiento, a los partidos, ¿no? Así que no sé, las mejores mentes de nuestra generación no sé qué estaban haciendo. O sea, era un privilegio reservado para los ciclistas, como digo, ¿no? Que podían beber agua. Me parece un detallazo, que ya lo dice Pablo Sobrado, ¿no? La hidratación es lo más importante o algo así. Pero... No olvides hidratar esto, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. Algo así. Sí. Ir por la sombra, ¿no? En fin. Pero es que no sé, por ejemplo, yo en mi colegio, claro, era después de clase, entrenabas. Y vamos, en mi caso hubiera sido una quimera la idea de que yo me encargara de una botella y no la perdiera al cabo de 2 días, o me la dejara, me parecía imposible y irrealizable. Pero, semejante acto de responsabilidad en dejarme encargado de una botella vacía. No, pero ahora al cole van con botellita de agua también, que esa es otra. Ya, sí. Me acuerdo ahí en el colegio, ahí a lo mejor en el grifo del baño, ahí yo amorrado también. Era muy de... En mi universidad era como muy de... Que es una tontería, pero que era muy de chica. Veías a las chicas con su botella perfectamente tomando apuntes, y los pibardos ni acercarse a una botella de agua. Yo no cogí una botella de agua en la universidad para estar en clase en mi vida. Y efectivamente lo hubiera agradecido, ¿no? Hombre, tú ibas con el bifrutas. Sí, claro. Así acabé. Y una así petaca. Empecé, más que acabé. Y una petaca de whisky. Una petaca. No, pero son cosas que, como tú dices, que a veces tardamos mucho en que se hagan con cierto sentido común, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en esto de lo de cuándo se inventó la rueda, cuándo se inventaron las maletas y lo que tardaron en inventarse las maletas con ruedas, porque eso es muy reciente, ¿eh? Lo de las maletas con ruedas, en general. Yo de pequeño las maletas se llevaban a pulso. Sí. No, y cogías un carrito de estos en el aeropuerto, pero no había la invención de carrito de bolsa, de mochila de maleta con ruedas, y en el colegio, bueno, que se atreviera uno a llevar mochila con ruedas. Bueno, es que en el cruz y al pobre, si le caía ya. En el colegio directamente ni siquiera usabas las 2 asas de la mochila, ¿no? No. Una. De hecho, a mí en el gimnasio, cuando voy, me lo dicen. Me dicen, oye, ¿por qué no llevas una mochila? Yo llevo una bolsa cargada a un hombro, ¿no? Entonces, para la espalda no es lo mejor, porque cargas de un lado y se te comprime más. Me dicen, lleva una mochila y vas equilibrado. Y digo, no, tendría yo problema, porque lo llevaría de un asa. Y me dice, ¿por qué no lo llevas con las 2 asas? Y digo, pero vamos. Y dejar de molar, ser un pardillo, llevando las 2 mochilas a la vez. Sí, pero que sea lo ¿por qué me tomas? Ir con paraguas. O sea, pero yo muy a favor me tomas? Muy a favor de estos avances, porque, y como también digo siempre, están motivados por la pereza. O sea, que esto es algo que al sistema no interesa decirlo, pero ¿quién inventó la rueda? Pues un tío que estaba hasta los huevos de cargar cosas pesadas, ¿no? Y pensó un poco, dijo, ostras, esto con una rueda sería más fácil, ¿no? O llevar una botella de agua, ¿no? Uno quiere dejar de sufrir, ¿no? Un poco, entonces yo a favor. Pero ¿por qué no escribes otro libro tipo Sapiens, con este conocimiento antropológico del ser humano? O sea, ¿por qué no te lanzas a escribir Sapiens, el verdadero motor de la humanidad, ha sido la pereza? Pero es que me gusta más dosificar toda esta sabiduría, ¿no? Dejarla ahí como medio escondido, con píldoras entre... Qué rápido se te acaba la producción, entonces, claro, la que presumías al inicio de este podcast. Claro, todo, si condenso todo, me quedan 4 párrafos. Pero así, además, como ahí escondido en artículos de fútbol que nadie le da importancia, ¿no? Jiji, jaja. Hoy, ¿sabes de qué me he acordado? En la piscina estaba nadando y me he acordado de ti. Y he pensado, no sé por qué me ha venido a la cabeza, en mitad del agua, que cuando empezamos a grabar y empezábamos a hablar, era la época del COVID. Y tengo en la cabeza perfectamente guardado que tú me contabas
que hacías 6 kilómetros en tu casa andando por el pasillo Sí, y de sí. vuelta y lo contaba los pasos y para ti era fundamental los 6 kilómetros. Y digo, ¿es posible que Enrique Ballester sea el único que hacía más deporte en la pandemia que con plena libertad? Y yo digo, sí. Digamos que Sí. sí, sin lugar a dudas, porque fue como que me obsesioné mucho con decir, hostia, ¿qué efectos va a tener en mí estar aquí sin hacer nada? Que, por otra parte, era lo que hacía antes también, ¿no? De la pandemia, más o menos. Pero entonces, como que me autoexigí mucho eso. Los pasos, tenía la aplicación y Y hacía los pasos. autoexigí, una palabra que no vas a oír Sí. mucho de boca de Enrique Ballester. Y también salir un rato a la terraza a que me diera el sol un poco. O sea, quizá mi tope, mi cima de salud en los últimos 20 años fue cuando la humanidad más bajo estaba. O sea, decidiste ponerte a punto en la pandemia y luego abandonarte una vez puesto en libertad. Es que eres como el protagonista ese de uno de los secundarios en Cadena Perpetua, la película, que está toda la vida en la cárcel y cuando le dan la libertad ya no sabe qué hacer con su vida y se acaba suicidando, ¿no? Pues tú un poco eres igual, ¿no? Eres más feliz llevas una vida más sana y equilibrada en una pandemia global. Espero evitar ese final, pero más o menos sí. Y porque además, ese es un tema interesante que la gente está empezando a hablar un poco de si de verdad fuimos más felices esas semanas que no podíamos salir. O sea, es verdad que a nivel global, pues fue trágico, ¿no? Para mucha gente. Pero otra, que quizá estamos en esa rueda de la productividad que te hablaba al principio, ¿no? Fue como un descanso, pasamos más tiempo con nuestros hijos, haciendo otras cosas, no lo sé, es un melón que no estoy preparado para abrir todavía, pero pensaba que me ibas a hablar de la pandemia. Mi mayor preocupación en un momento fue si se me iban a hacer las orejas, se me iban a separar las orejas. Sí, yo también estaba obsesionado con eso. Pero yo es que lamenté mucho no haber medido la separación que tenía antes de ponerme la primera mascarilla y después, ¿no? Para ver si es verdad que hubo algún efecto ahí separador. Ya ves que dejó muchas secuelas y variadas la pandemia en nuestros cerebros. No estamos todavía recuperados de eso, de esos efectos secundarios. Tú, de hecho, ya te digo, has sido a peor desde entonces en cuanto a tus hábitos y tus costumbres. Sí. Bueno, después de este pequeño preámbulo, Javier, yo te quería comentar que ha bajado el Cádiz. Ha bajado el Cádiz a segunda división y hubo jornada este fin de semana, también hubo jornada entre semana, la pasada semana. Y vamos a llegar a la última jornada con poco que decidir, porque, como digo, el Cádiz se ha unido al Almería y al Granada, que jugarán en segunda división la próxima temporada. Y por arriba está decidido todo también. Vamos a informar un poco a nuestros oyentes, Javier. El Madrid, como campeón de Liga, el Barça, el Girona y el Atlético de Madrid jugarán Champions. El Athletic de Bilbao y la Real Sociedad jugarán Europa League. Y el Betis jugará la Conference el año que viene. Y los demás, pues ahí están, entre medias. Mal año para los equipos andaluces. Además, en segunda división no hay casi ninguno, ¿no? Ahí peleando por ascender. Está Leganés, Valladolid, Español, Racing de Santander y Oviedo, ¿no? Están ahí. El Leganés también es del sur, ¿no? Porque siempre dicen del sur de Madrid, ¿no? Como es así. Pero claro, es que como había tantos en primera, pues también tenían más posibilidades de bajar, ¿no? O sea, de equipos aragoneses no podía bajar ninguno, por ejemplo. O sea, no puede decir un mal año. Pero bueno, no sé. Estuvo un momento en la jornada que un gol del Cádiz lo cambiaba todo para la última, que para los que somos neutrales pensábamos, bueno, así estará emocionante el final, pero claro, si tú eres de Las Palmas, del Rayo, del Celta, de alguno de estos, decías, déjate de Mallorca, déjate de historias. De sustos. Sí, déjate de historias. Te quería hablar del Celta también, Javier, porque en el partido entre semana fue protagonista un joven futbolista llamado Hugo Álvarez, que hizo un jugadón que acabó en gol con la asistencia, luego metió un buen gol él también,
y ya inevitablemente pues le han colgado una etiqueta un poco peligrosa a alguna gente, ¿no? Del nuevo Iago Aspas, que eso siempre sabemos como que no acaba bien, ¿no? Pero he leído cosas sobre Hugo Álvarez. Dos cosas. Una, un clásico que rechazó al Barça y al Madrid, que sondearon varias veces cuando era más joven, ficharlo, y decidió quedarse en casa. Y él vivía en Ourense y tenía que ir todos los días a entrenar a Vigo. O sea, que esto lo cuento como una heroicidad, pero realmente no sé cuánta distancia exactamente hay bueno, una hora estoy leyendo, O sea, una hora, que no es poca cosa, para ir a entrenar. Hay muchas historias de estas, Sí, claro. También tú me contaste la de Alex, sí. Alex Vidal, García. Joao Félix también contaba algo así, muchas historias, que no es por restarle mérito, pero es verdad que, Ya. Bueno, pero que es moneda común. De Tarragona aquí a Villarreal había más tiempo, incluso más tiempo. Háblame cuando sea de Villarreal a Ourense para ir a entrenar cada día. Ahí sí que te lo puedo empezar a comprar. Sí. Desde Castellón a Vigo, vale. Bueno, si te gusta conducir, pues más o menos. Pero claro, esto del coche tiene su importancia en la historia, porque en esa época, en la televisión de Galicia, hicieron un reportaje sobre controles de alcoholemia, ¿vale? Y grabaron a varias personas, esto no sé dónde lo he leído, lo diría, pero no recuerdo, haciendo la prueba de alcoholemia, ¿no? A varias personas ahí, que es algo que siempre da juego, ¿no? Televisivo, a veces, y uno de ellos fue Hugo Álvarez, o sea, ya mayor de edad, que todavía seguía yendo a entrenar allí. Lo bueno es que dio negativo, o sea, no dio positivo en alcohol, que aquí se puede hablar de una superioridad moral, que no sé si te ha pasado alguna vez, de cuando te para, ¿no? la policía o la Guardia Civil para hacerte un control de alcoholemia y tú sabes que no has bebido, ¿no? Entonces dices, sí, claro. Nunca me pasó. ¿Nunca te pasa? Ahora conozco bastante menos. Pero pensaba que era porque siempre habías bebido. Pensaba que era porque siempre habías bebido. No. nunca. Siempre voy como una cuba. Sí. Entonces no me deja de esa superioridad moral. No, pero nunca, y alguna vez, de hecho, como que vas un poco más lento para que te paren, ¿no? Como de haciéndote desear. Sí. Pero yo creo que lo huelen, lo notan. Saben por tu forma de conducir o por tu culpabilidad. Yo creo que de verdad hay un lenguaje corporal solo en la forma de llevar el coche. Cuando yo creo que de verdad están tan acostumbrados a ver en tantos controles, tantos coches pasando, que ya leen a los conductores. Yo tengo un amigo que no diré que se llama Joan, que una vez fue a cenar a otra ciudad, ¿vale? Y él sabía que no estaba muy bien, entonces se quedó a dormir en casa de un amigo. Pero a mitad de noche se levantó, así de repente se rayó un poco, dijo, no, me voy, que mañana tengo que ir a no sé dónde, tal y cual. Cogió, se fue y a los 50 metros le paró la policía. Y él decía, pensó, ¿cómo lo sabían? O sea, si no había dado tiempo a nada, ¿no? Y el policía le dijo, mira, porque vas sin luces, porque ibas cambiando de carril constantemente haciendo eso. Entonces, claro, y le dijo, vale. Entonces se derrumbó ya ahí. Pero a mí esto me pasó varias veces, esto de que sabes que no has bebido y dices, sí, agente, por supuesto, soplo lo que haga falta, un placer, buenos días. Sí. Sí, tiene que ser asqueroso, por parte de los policías. Diciendo, madre mía, el numerito ya de este. Iba a lo mejor a cubrir partidos en tercera división del Castellón, que muchas veces jugaban en Alicante, que está a 3 horas por los de Alicante, por allá, 3 horas de Castellón, en carretera, jugaban el domingo por la mañana, jugaban el domingo a las 12. Entonces yo madrugaba mucho en un acto heroico de amor a mi profesión y a mi equipo, sin precedentes y sin que no se volviera a repetir. Y entonces, claro, era la hora que la gente volvía de fiesta, a lo mejor, ¿no? 7:30 por ahí de la mañana, 8, y yo salía fresquísimo de casa, súper contento, ¿no? Entonces me paraban y yo ya empezaba el día. Y además
te vas de ahí como con necesidad de una medalla a buen ciudadano, ¿no? De decir, miradme qué hombre responsable, trabajador, levantando el país soy, mientras todos estos miserables vuelven de una noche de farra. Y con cierta decepción, sí, veías el control y te decía, no, pasa, no, y no te paraban, ¿no? Y tú, hombre, ¿cómo que no, tío? Pero sí, un poco al hilo parecido, no con control de alcoholemia, pero no sé si has visto lo de Scottie Scheffler, el jugador de golf. Que, sí, lo pusiste, ¿no? Que hubo un accidente atropellaron a un hombre. Correcto, un autobús. Había mucho atasco ahí en la carretera, él veía que iba a llegar tarde al inicio del torneo, aunque luego se aplazó, empezó a discutir con un policía o algo así, y acabó pues detenido, con una foto ahí, arrestado, fichado por la policía. Porque llegaba tarde a la salida él, a su propia salida, ¿no? Es que no sé muy bien, pero luego es verdad que se aplazó el inicio de la jornada, ¿no? Por todo el jaleo que hubo, pero a mí me gustó que esa foto de Scottie Scheffler, uno de los mejores jugadores del mundo, creo que era el número 1 del mundo, vestido de naranja, ¿no? Como ves, como en Cadena Perpetua un poco, que tú has dicho antes, ¿no? La película. Sí. Y digo, o sea, menuda lección de humildad, ¿no? A todos estos malotes del fútbol y del de la NBA, de baloncesto, ¿no? Llega el del golf, ¿no? Llega el del golf y les demuestra lo que se... Un día de trabajo, un día de que va a jugar y acaba en el calabozo, ¿no? Sí. Se ve que va a ir a juicio y todo Scheffler porque no estaba contento con el parte policial, algo así. Aparte ahí no te puedes andar con muchas bromas porque el desacato ahí es una cosa bastante... Aquí lo hace María León y jiji jaja. Sí, ¿no? Gerard Piqué, ¿no? Trabajando. Efectivamente. Igual Scheffler le dijo, tú no sabes quién soy, ¿no? Y el otro, pues la verdad es que no, porque... Sí. Iván no lo conocía. ¿Tú tenías alguna preferencia para el descenso? Volviendo un poco al tema de este podcast. Hacerme que yo me haga amigos aquí de oyentes de podcast, ¿no? Que no tenía... De hecho, es que este año ha sido un poco la sensación de que no ha habido equipos que hayan... No había equipos de estos que protagonizan una remontada heroica o que están ahí agarrándose. No, pues sí, han hecho sus esfuerzos al final, pero ha sido un año un poco flojo para estos equipos. A mí siempre me da mucha pena cuando descienden las imágenes estas que suben, o sea, que comparten de equipos descendidos, la afición, que es parte del fútbol, que es parte de luego la consecuente alegría con un ascenso, ¿no? Pero siempre me dan un poco de bajón. Yo soy una persona muy rencorosa, como sabes, Javier. Y no es que me alegrara del descenso del Cádiz, ¿no? Pero sí recordé que en 1991 mi equipo bajó a segunda porque se salvó el Cádiz, ¿no? Entonces, que Cádiz remontó un partido ahí a última hora contra el Zaragoza. Y entonces el Castellón, que perdió en Oviedo. Con Kiko, me dijiste, ¿no? Sí, con un joven Kiko que marcó ahí el 2-1 en el Carranza, aquellos años del Cádiz de Irigoyen, que siempre se salvaba ahí al final. De milagro. Y tenía una camiseta que me encantaba, así como azul, un poco hortera del años 90, así como con un difuminado y tal. Me encantaba esa camiseta del Cádiz. Que tenía el portero Stendrey, que era húngaro. Sí, no había mucho jugador mítico en ese Cádiz, ¿no? Estaba ahí Mágico González, por supuesto, estaba San José, se llamaba, San José, Sandokan, sí. Barla, Sandokan que juega, Carmelo, sí. Derticia también estuvo en el Cádiz. Sí. No sé si marca uno de Derticia y el otro Kiko, que Kiko era con C, con Q, con Q, sí. Y C. Mami Quevedo, sí. Pues bueno, esa gente bajó al Castellón y no hemos vuelto a primera división todavía desde entonces. Pero sin rencores. El año que viene nos veremos en segunda división, que eso también es algo bonito. Cuando subes, mirar a ver, ¿quién quiero que suba a primera o que baje de primera, ¿no? Para estar el año que viene siempre en clave ya viaje, ¿no? Me gustaría estar en este estadio que no he estado todavía. Cosas así. Sí, y en la paradoja quieres a un equipo, pero a la vez dices, si baja, puedo ir a verlo, ¿no? Que me cae bien. Ya. Yo pienso por ejemplo, para el Madrid siempre
digo, desde pequeño siempre pienso, mejor que suban equipos de distancias cortas, ¿no? Que suba eso, el Leganés, Valladolid, desplazamientos fáciles, ¿no? Así no se cansan mis jugadores, ¿no? Y desde pequeño tengo ese pensamiento. Así soy de generoso, Enrique. Siempre pensando por el bienestar de mis jugadores. Pero con la España radial, ¿no? Radial o no radial, ¿no? Tiene buena distancia de nave a casi todos los sitios, ¿no? Desde Madrid y los vuelos y todo. Pero claro, tú, por ejemplo... Pero Valladolid, Leganés son campos amables para el Real Madrid. Son aficiones algo... Ahí pueden ir en Uber si quieren. Pero ahora el Racing de Santander, por ejemplo, que está peleando por jugar el playoff para subir a Primera División. Ahí me cae bien el Racing. Encima es tu equipo. Pero pienso, si no sube el Racing de Santander, jugará contra el Castillo el año que viene y podrá ir a Santander y podrá ir al Sardinero, que no he ido nunca al Sardinero, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el amor por un equipo propicia que quieras lo peor para él. Sí, ¿no? Sí. Que las contradicciones del fútbol, Enrique. Sí, así. Un poco contradicción está viendo, Javier, con el VAR. ¿Has visto en la Premier que van a votar? Creo que ha sido el Wolverhampton, ¿no? El que ha forzado esta votación para ver si continúan o no con el VAR la próxima temporada, que también es como en un anhelo de justicia, ¿no? Se está convirtiendo un poco ahí. Tenía que ser la Premier, ¿eh? ¿Cómo les gusta ir a contracorriente? Estoy seguro que van a votar que quiten el VAR solo por... ¿Sí? ¿Tú crees? Esto, pues lo que hacen siempre los... voy a conducir por el otro lado. Voy a tener otro sistema métrico. No, euro no me interesa el euro. Sí. Muy inglés. Y sí empezaron ellos con lo de la botella individual en los entrenamientos también. Y luego les seguimos porque también tenemos un poco de eso de reflejo a veces, ¿no? Con lo anglosajón de seguirles, ¿no? Si quitaran el VAR en la NFL y en la Premier, aquí duraba dos días, ¿eh? También te lo digo. No sé, es un tema, el del VAR es un tema que he visto que cuando doy mi opinión, tú siempre dices que yo no tengo enemigos ni haters, pero siempre sale alguno, porque claro, mi opinión es un poco que decir que el fútbol no necesitaba el VAR, ¿no? Para ser el deporte más popular, que igual minimiza los errores, pero no acaba con ellos, multiplica la polémica, corta el ritmo del juego, que es una característica del fútbol que yo aprecio mucho, que sea un deporte de continuidad, etcétera. O sea, yo tengo mi movida, que ya sabes, ¿no? Con el VAR, pero siempre hay alguien que me dice, esto es porque quieres que el Barça siga robando otros 20 años, o también que el Madrid no sé qué. O sea, siempre me buscan ahí un trasfondo que en mi simpleza no tengo. O sea, no, me regalan, o sea, me dan ideas a veces, ¿no? De conspiraciones, un poco, que digo, pues podría ser, pero que no, es más simple conmigo. Es que yo tengo la teoría de que el VAR se podría utilizar de mejor manera, o sea, de una manera más ágil, más eficaz, menos intrusiva y incluso que de algún modo se pudiera también involucrar en los campos, ¿sabes? Te quiero decir que a veces no te enteras de qué está pasando en el propio campo de juego a los asistentes, que al final no puedes hacer que sea mucho más fácil seguirlo y te enteres mucho más por televisión que en el propio campo. Yo en eso, como en la NFL o la NBA, a veces les daría un micrófono de verdad a los árbitros para que contaran ya, pero es qué ha pasado. Sí, pero es que claro, efectivamente, la idea de dar un micrófono a un árbitro en España es suicida, pero de algún modo que los equipos que a lo mejor no tienen, el Madrid no tenía eso hasta este año, hasta la segunda vuelta de este año, que en el marcador se pueda ver bien qué está pasando, por qué están revisando y qué ha sucedido, ¿no? Que eso en campos que no tienen un marcador apropiado o que tal, no te enteras. Entonces, que penalizar a los que están yendo al campo y que tengan que estar por WhatsApp preguntando a sus seres queridos qué ha sucedido, cuando además a veces no hay ni conexión, pues es contra el espectáculo y contra los asistentes al fútbol. Y eso no puede ser nunca. Entonces habría que revisar eso. Es que y luego ser menos, con la altura de las manos y todo eso que lo hemos contado 100 veces. A veces no hay conexión y a veces no hay seres queridos, incluso. Pero sí, exacto. Yo es que en esto es dice, no, es que el problema no es el VAR, ¿no? El problema no es la herramienta, sino que tendría que aplicarse mejor. Y yo a medida que envejezco,
conozco más seres adultos y cuanto más adultos conozco, menos fe tengo en que esto pueda suceder. Claro. O sea, y como todo, y más maduro me parezco yo a mí mismo. Yo pensaba que era un inmaduro y cuanto más adultos conozco, digo, pues igual no soy lo peor de todo. como todo, es una idea de estas que no está mal pensada, pero que al introducir más personas en la cadena de decisión, más se entorpece todo porque más gente quiere cobrar, más gente quiere involucrarse, más gente quiere dejar su sello, más gente quiere dar su opinión y al final, lejos de agilizarlo y de hacerlo en pos del espectáculo de los aficionados, se va convirtiendo en al revés. De algún modo hay más gente cobrando, hay más gente viviendo de esto, hay más gente sacando partido de esta situación y nadie se para a pensar, oye, es que esto es insufrible de cara al espectáculo. Es lamentable que haya estos goles con delay y que nadie parezca que quiera solucionarlo. ¿Sabes? Como que no hay un esfuerzo aparente. Que haya momentos de esos en el que está el árbitro con apretándose el pinganillo para enterarse de qué lo están contando y que haya esos minutos de indecisión, de vacío. Eso dentro de unos años lo veremos diciendo, pero ¿cómo podíamos ver el fútbol así? Nos pareciera normal eso. O sea, estoy seguro que es una de esas cosas que ahora vemos normales y que dentro de años nos llevaremos la mano a la cabeza diciendo, pero ¿cómo podía ser? ¿Cómo podíamos ver el fútbol así? O sea, ¿cómo no se esforzaron por hacerlo un poco más dinámico y ágil y razonable? Pues yo creo que igual va peor y igual estiran esas pausas porque ya en algunas ligas aprovechan para poner anuncios y comerciales y demás, no sé, lo veo todo muy antinatural respecto al juego original del fútbol. Hablando de cosas antinaturales, Enrique, hablando de cosas antinaturales, ¿qué te ha parecido el sainete? Voy a calificarlo de sainete entre el Sevilla Fútbol Club y Jesús Navas. Pues ha sido tan sainete que no me he enterado muy bien. O sea, de hecho, estaba viendo el Sevilla-Cádiz, que es cuando en los últimos minutos cambian a Jesús Navas y se le ve que entre lágrimas ahí en el banquillo, demás, que tenía un aire a despedida, la escena. Luego vi mucha crítica, ¿no? De que dijo que nadie del club se había puesto en contacto con él, etcétera. Y luego al rato entró, claro, es que como ahora está la pestaña de Twitter esa, que es para ti, que no es cronológica, ¿no? Sí. Voy mezclando historias, ¿no? Y la pestaña de Google de inicio. Y entonces resulta que luego que sí, que renovaba hasta enero de la próxima temporada y luego tenía un contrato vitalicio para lo que él quisiera en el club. No sé, es que el Sevilla lleva una espiral pero ¿no te parece que es algo, y aquí a lo mejor estoy ya poniéndome con una teoría macrosocial, económica de las que nos gustan a nosotros, pero es que mira, pienso en lo de Navas, pienso en lo de Xavi, que si sí, que si no, ahora una rueda de prensa, ahora no, ahora nos abrazamos, ahora dicen que le van a echar. Pienso también en la movida que ha tenido Allegri, pienso en lo del Bayern de Múnich con Tuchel, que le dice Tuchel que no sigue, luego intentan fichar a otros, les dicen que no, ahora que intentan que sí, se filtra que va a seguir y luego al final da una rueda de prensa a la que dice que no. Mi impresión es que ahora mismo hay más canales de comunicación que nunca, que por ejemplo en el caso de Navas hay un vídeo de Navas diciendo que no sigue, hay comunicado del club en redes sociales y demás, luego en la página oficial. Luego hay 2 cartas abiertas de Jesús Navas en la que dice que no estuvo bien como el club le trató y luego que se retracta y dice que va a seguir hasta diciembre. Y luego hay otros comunicados del club diciendo que no, que es que va a tener contrato vitalicio. O sea, mi sensación es que hay más canales de comunicación que nunca, que se hacen las cosas más cool, ¿no? Ahora con vídeos, un poco incluso showman, ¿no? Los seleccionadores ya como dando las listas como con una preparación, mentalidad TikTok y YouTube, ¿no? Pero mi impresión es que hay menos claridad, menos transparencia y más confusión entre las partes implicadas que nunca. Sí, es así. O sea, firmo debajo. Se ha elaborado aquí
Una teoría rápida y bien construida. Pero la gente igual, ¿no crees que igual la gente piensa lo mismo de nosotros? De enviad quien te gusta más, que vamos a hacer... Vaya boomerang, vaya boomerang. No, ¿Cómo me ha vuelto en mi contra? Enviad quien te gusta más, que vamos a hacer un quien te gusta más, ¿no? Un especial quien te gusta más, que bueno, algo haremos. La pachanga de los últimos, eso fue culpa mía, me parece. La pachanga de los últimos. Sí, sí, pero es un poco... son tiempos de verdad líquida, ¿no? Que se nos escurre entre los dedos, ¿no? Un poco ahí. Sí, y cambiante. No lo sé, a mí me gustaría que realmente el último giro de todo esto fuera que Jesús Navas enviara a su hermano a jugar la próxima temporada. Yo iba a decirte que era que el siguiente paso a esta escalada, porque el jueves o el viernes no iba a seguir, el sábado iba a continuar hasta diciembre y luego tenía contrato vitalicio. Digo, a este ritmo, a esta escalada, el lunes, Navas, no sé, va a ser un momento de Interstellar casi, ¿no? De que vamos a ver, va a ver Navas debutar y él va a seguir en el club a debutar a su hijo, ¿no? O algo así, una cosa muy, muy loca de doblar el tiempo. Sí. Hombre, yo decía que esto de los hermanos que me contaste, de los gemelos del Dinamo de Bucarest, que habían contratado a uno y sospechan que fue el otro, le ha gustado mucho a nuestros oyentes esta historia, ¿cómo no? Álvaro Boro, por ejemplo, me ha pasado información privilegiada que, por lo visto, el equipo rumano investiga el caso a través de una prueba de ADN. O sea, se están tomando bastante en serio. Sí. Cuando sacan el ADN, claro. dices aquí esto es para temas de asesinatos, paternidad no reconocida y casos de hermanos, fichajes falsos. Esto es un tema serio, sí. No han enviado ahí a los detectives Pacheta y Mendilibar, ¿no? De cualquier manera. Esto hay rigor científico. Empezaron a sospechar porque Edgar no hablaba bien el inglés, a pesar de que del supuesto futbolista que habían fichado había jugado en Turquía, en Países Bajos, en España, ¿no? Entonces tenía un... Agüero jugó en el City una década y fue héroe local y yo creo que no saben ni 4 palabras. O Tevez, ¿no? Decían también. Ya, igual eso les puede salvar un poco, ¿no? Pero no sé. También Álvaro López nos envió que por lo visto en la trilogía sobre fútbol que escribió Philip Kerr, pues hay uno de los libros tiene un argumento prácticamente calcado, ¿no? a esta historia de los hermanos gemelos que se suplantan y demás. Y recomienda la lectura de las novelas y dicen que son novelas entretenidas. Me lo recomendó Philip Kerr un día, Enrique González, me sacó el tema, me habló del asunto y que le gustaba mucho, sí. Que tiene novelas ambientadas en fútbol con su detective, tiene un nombre conocido el detective. Sí. La serie de Scott Manson, no sé. Pero, claro, si te lo recomienda Álvaro López, el oyente de los últimos, quizá no, la gente no se lo toma muy en serio. Pero ya, si dices que es Enrique González, ¿no? Un poco... Pobre Álvaro López, hombre. Hombre, los dos son un oyente de los últimos, tiene ya para mí un sello de calidad, me da una seguridad y una garantía contrastada. Mira, hablando de oyentes y de Inglaterra, José Ignacio Arrufat nos envía una idea de negocio que puede estar relacionada con la final de la Champions, que jugará el primer sábado de junio el Madrid contra el Borussia Dortmund. Y ya que vas a ir, Javier, dice José Ignacio Arrufat, dice, la idea de negocio es una tienda de alquiler de ropa en los aeropuertos para los que vamos sin ropa porque llevamos una mochila pequeña, ¿no? Por comodidad, ¿no? Y por velocidad y no pagar más en compañías tipo, no voy a decir, no hace publicidad. Dice que a lo mejor solo llevas unos calzoncillos en la mochila o en el bolso y lo que llevas puesto, y así al llegar alquilas un par de camisetas y quizá un pantalón de repuesto para el finde, y cuando acaba el finde lo vuelves a dejar ahí y vuelves a tomar el avión sin ropa. No sé cómo lo ves. Incluso, claro, podría ser que la camiseta de tu equipo de fútbol, ¿no? La alquilas ahí para la final
para ponértela solo cuando vas a entrar al estadio y así no hueles como huelen los hinchas de fútbol que viajan todo ya desde el inicio con la camiseta puesta de fútbol. Tremendo. Es mi mayor miedo. Más que el museo de Dortmund en sí. Entonces, no sé si tú ves futuro a esta idea de negocio. Sí, es verdad que no es fácil montar algo en un aeropuerto. Hay muchas barreras de entrada. Pero sí, el alquiler de ropa para viajes express en esta época en la que todo el mundo va muy con lo opuesto, claro. no está mal tirada, Tenemos aquí mentalidad de emprendedores, tenemos gente con mentalidad de tiburón. Claro, o incluso para la vuelta, tú llegas al aeropuerto y ves que, por lo que sea, en tu avión está lleno de ultras alemanes, ¿no? Del Dortmund, y tú tienes la posibilidad de alquilar una camiseta del Borussia Dortmund, y cuando llegas a Madrid, ya pues la devuelves la camiseta, te sobrevives al vuelo, ¿no? Puede ser sí. También te puede salvar la vida en un momento. Hablando de antes que has mencionado estos casos, una leyenda urbana ya, que el Racing fichó en los años 80, a finales, fichó a un chico que se llamaba Chicao, brasileño, que era una apuntaba estrella, y se le recogió aquí con euforia en Santander, y luego resultó que se empezó a filtrar que era decían que era el jardinero de Alemão, que lo habían colocado como tal, y luego 2, que era jugador de fútbol sala, que no era de fútbol 11. Y yo crecí con esa historia, me la contaba un montón mi padre y demás, pero luego en el diario Montañés hay un artículo en el que cuentan que realmente no, que simplemente es que habían fichado a otro Chicao, por lo visto. ¿Qué es lo que pasa con estos apodos, no? Que dicen Chicao, bueno, es que hay muchos Chicaos en Brasil, a lo mejor tienes que haber sido más haberlo especificado más. Claro. Y esa época en la que se fichaba con VHS y con vídeos y demás. Pues... Esto refuerza mi idea de llamar a algún hijo mío Balón de Oro, ¿no? Porque podía haber fichado al Racing a Balón de Oro y luego descubrir que no era Balón de Oro realmente. Pues hay un artículo en el diario Montañés bastante recomendable que lo escribe Aser Falagán. Aser Falagán es bastante nombre de detective también, ¿eh? Sí. Que contaba que esto que fue un poco tocó mucho, pero que le llamaban o rey da Cefeira, que significa el rey de la segadora, por el tema de lo que había sido el jardinero. Muy bueno. Pero de estas historias hay bastantes en el protofútbol, casi, ¿no? Sí, hace décadas aquí en Castellón también vino. De hecho, para saber y empatar, el libro de Pacheco y Gutiérrez, también nombre de detectives, me pidieron mi jugador favorito, ¿no? Pedían como jugadores favoritos de la historia de varios clubs, y del Castellón yo elegía al Impostor Villacañas. Impostor Villacañas era mi historia favorita porque es un tío que llegó a Castellón desde Barcelona, se presentó a los entrenamientos del Castellón y convenció al gerente, a quien fuera, de que era futbolista. Entonces empezó a entrenar con el equipo, ahí dando el pego unos días. La gente se instaló en Castellón, le fiaban la pensión porque iba a fichar por el Castellón, la gente le invitaba a comer, se iba de fiesta con ellos, hasta que ya pasaron unos días y el entrenador pues se dio cuenta de que no era muy bueno jugando a fútbol, ¿no? Él decía que había jugado en el Español y no sé qué. Entonces, y luego que había rechazado al Barça y al Real Madrid, ¿no? Categorías inferiores, eso también hay que decirlo. También. Y resulta que al final ya el entrenador le negó la entrada a los entrenamientos. Iban a jugar un amistoso a Benicarló, a un pueblo de Castellón, y el tío se empeñó, se presentó ahí en el autobús, que quería subir, no le dejaron, convenció a unos aficionados que iban al partido de que le llevaran hasta allí. Allí no sé qué debía hacer, que no convenció a los del Castellón, pero convenció a los del equipo local para que pudieran jugar con ellos. Y ya alguien pues ya vio que esto era un poco extraño, llamó a la policía, a la Guardia Civil, y al descanso lo detuvieron. Y descubrieron que no era futbolista, y no solo eso, sino que había una orden de búsqueda y captura contra él en un juzgado de Barcelona por no sé qué historias que había hecho allí, ¿no? Pero el tío pasó unas semanas ahí viviendo como si fuera futbolista del Castellón. Y evidentemente
nadie pagó todas esas cuentas que dejó sin pagar por ahí, ¿no? De alojamiento y demás. Sí. Así que son bonitas historias. Hay un documental sobre un jugador brasileño, ¿verdad? Que simuló durante mucho tiempo que era futbolista. Sí, que fue encadenando... Sí, no recuerdo el nombre ahora de él, pero está interesante. Y de que un día que ya no había más remedio, que le tocó salir a jugar, simuló una pelea, provocó una pelea con la grada, algo así. Muy bien jugado. Siempre a favor de esta gente. No sé, pero pese a todo esto, es que hay gente con talento en el fútbol. Javier, esta semana se ha viralizado una noticia, que yo la leí en COPE, de un árbitro de la 4ª división de los Países Bajos, Javier, Jan Smith, que ha sido suspendido de por vida como árbitro porque, por lo visto, jugaba el St. George contra el de Balken y añadió 15 minutos, expulsó a 3 jugadores y acabó celebrando el título con el equipo ganador, que por lo visto era hincha de este equipo y se unió a las celebraciones ahí con el trofeo, que era un plato y demás. Qué bien jugado. Hay gente, de verdad, tiene poco amor por su propia integridad física, ¿no? Sí. Haces eso en un campo de fútbol en España y es que a lo mejor sales en ambulancia. No lo digo como que porque es una desgracia, como a veces viven maltratados los árbitros por esto. Digo, que ya encima que hagan ese tipo de cosas, supongo que estaría tan pactado que tendría casi un coche esperándole, ¿no? Como un atraco, ¿no? El coche esperando a la salida para poder ir a celebrarlo con los aficionados. Pero sí, hay cada pirata, cada pirao por ahí. Yo esto lo tengo hablado con mis amigos porque tú sabes que el Castellón estuvo en 3ª división hace relativamente poco y estuvo 7 temporadas, ¿no? Y hablando con amigos pensábamos, es que nunca imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo, ¿no? En 3ª, porque si no nos hacemos árbitros y a poco que vayas vas subiendo y ser asistente en 3ª división tampoco es un imposible, ¿no? Y hubieses acabado ahí en 3ª, pues levantando el banderín cada vez que atacaba el otro equipo, ¿no? Y siendo agasajado por tu propia afición una y otra vez, ¿no? Pero no tienen ahí, supongo, ¿no? Tienen ahí limitaciones también de que no puedes arbitrar si eres de la zona, ¿no? No, pero claro, porque como es 3ª división, que es solo el grupo valenciano, todos los árbitros son valencianos, ¿no? Y a veces pues arbitraban árbitros de Castellón al Castellón, o igual que ibas a Alicante, era un árbitro de Alicante a lo mejor, ¿no? Entonces, todos son derbis, eso también hacíamos la broma. Eran todos derbis autonómicos en 3ª, todas las semanas son derbis. Pero bueno, más gente con talento, Javier, gente con talento. He leído una historia en El Desmarque sobre Andy Lee. ¿Sabes quién es Andy Lee? No. Pues Andy Lee es el dueño de un bazar chino que se ha hecho famoso porque creo que retransmite un poco cómo sigue los partidos del Real Madrid. Y es fanático del Real Madrid, lo vive muy a tope, entonces está haciendo popular. Pero esto no es lo mejor. Lo mejor y el talento está aquí en cómo llaman a Andy Lee. Sus seguidores, ¿qué apodos le han puesto a Andy Lee? ¿Puedes imaginar? Puedo imaginarme por dónde van los tiros, pero sorpréndeme. No, China, ¿no? Y Real Madrid. Pues Florentino Pérez o Ancelotti. ¿Ancelotti? No sé si te gusta alguno, ¿tienes alguna preferencia? Florentino me gusta más a mí, ¿eh? Sí, Florentino es bueno. Florentino. Más gente con talento, Javier. La selección femenina de fútbol sub-17 se ha proclamado campeona de Europa. Arrasó a Inglaterra en la final. Los 2 primeros goles los marcó Alba Cerrato, que es un nombre que le veo mucho por venir en este podcast. Alba Cerrato, porque puedes decir que Alba ha marcado Alba hace rato, ¿no? Alba hace rato. Sí. Alba hace rato. Más talento, Javier. Hay mucho talento aquí. ¿Cómo talento hay en los oyentes que están de enhorabuena porque por fin
en este podcast, Javier, vamos a volver a jugar ¿A quién te gusta más? A ver, sorpréndeme. Tírame alguna. Tengo bastantes, claro, como pedimos que enviaran. Vamos a ir jugando de vez en cuando, un rato, ¿no? Y dime un número, por ejemplo, del 1 al 10. Tengo 68, ¿quién te gusta más? Pero quizá me parece excesivo. Si me dices un número muy elevado, tardaré mucho en llegar hasta él. Dime del 1 al 10. 8. 8, 2, 4, 6, 7, 8. Bueno, vamos a ver. 8. Que hay mucha gente, que esto me he dado cuenta, que va a ser la primera vez que nos escuche jugar a quién te gusta más, ¿eh? Hay una responsabilidad importante, Javier. A ver qué te parece. Nacho Martínez, Nachísimo, nos pregunta: ¿qué personaje futbolístico random es nombrado de manera innecesaria con más frecuencia en la historia del programa? O sea, ¿quién te gusta más de toda esta gente que suele salir en el programa? Cada vez, de repente, como hoy, ha pasado que Kiko Narváez sale tres veces seguidas, ¿con quién nos pasó hace poco también que...? Quizás salga aquí, ahora. Quizás salga aquí en Bosnich, el de la excusa de la cocaína. Sí. Está top 3. Bueno, pregunta Nacho Martínez. ¿Mikel Lasa o Javo Irureta? Difícil decir quién ha sido más veces nombrado, pero tiene menos méritos para mí Mikel Lasa. Y le hemos dedicado casi un monográfico. Y lo mejor es que esto lo envió en abril, que creo que es antes de la última vez que hablamos de Mikel Lasa. Sí. Que el hombre chapado a la antigua. Mikel Lasa. Sí. Vale. ¿Mikel Lasa o Andoni Iraola? Creo que Mikel Lasa, insisto, tiene menos mérito que el bueno de Andoni Iraola, que ha renovado, que es uno de nuestros entrenadores fetiche y que creo que está en el top 10 casi de la Premier. Entonces, bien. Ojalá tener estadísticas de las búsquedas en Google que ha habido de Mikel Lasa entre nuestros oyentes, que no sabrán quiénes son. ¿Mikel Lasa o Paco Bullo? Me gusta porque ya solamente con este juego ya estamos creando más veces que le hemos nombrado más de forma aún más innecesaria a Mikel Lasa. Es la paradoja de este. Es la paradoja de este que te gusta más. Paco Bullo, hubo una racha en la que tú a lo mejor le nombraste en 8 episodios consecutivos de forma gratuita absolutamente. Entonces, Paco Bullo... Es que también se juntó lo del Buyaco Saka, lo del meme de Buyaco Saka, Javier, claro. De que era un Paco Bullo muy grande, sacando, como se llama Bukayo Saka, el del Arsenal. Ah, vale. Ya. Por fin, historia. Paco Bullo, Javier, o Don Propia Puerta. Se ha venido un poco abajo Propia Puerta, ¿eh? A ver, es que Don Propia Puerta... Claro, es que es parte del fútbol. Es como decir que pues nombrar fuera de juego, ¿no? O nombrar en medio del campo, ¿no? Pues es parte intrínseca del deporte y del juego. Entonces yo creo que Puyo es más gratuito que Don Propia Puerta. Yo pensaba que ibas a decir que Don Propia Puerta era un ser mitológico y lo has convertido en todo lo contrario, en algo que está en el fútbol. Claro. Don Propia Puerta, pues gana Don Propia Puerta, ¿eh? Se me ha hecho corto. Y hubiese añadido a Jaime. No, o sea... ¿Jaime? No, yo quería decir que Don Propia Puerta se le nombra, pero porque de forma merecida, porque es como, pues ya es una cosa como la trampa del 2-0, que yo cada vez que veo un partido de fútbol ahora, hay alguien mencionando que la trampa del 2-0, sí. Otro día Frank Guillén, ayer viendo el Manchester City West Ham del final de la Premier, Frank Guillén hizo una alusión a la trampa del 2-0. Sin mencionarte, pero a Fran le perdonamos ese desliz. Dijo alguien como Valdano. No, dijo, explicó la trampa del 2-0, la desarrolló, pero no dijo que es invención de Enrique Ballester, como todo el mundo sabe. Es que tenemos una influencia en
Sí, somos como Cruyff. En los, a su vez, periodistas más influyentes. Como, ¿no? Cruyff y Arrigo Sacchi nos podrían llamar, ¿no? De cómo nuestras enseñanzas van calando y sin que ellos se den cuenta, son deudores, pero eso es lo bonito de esto. En 2030 no se entenderá el fútbol sin todas las teorías que estamos expandiendo nosotros sigilosamente, y nadie se explicará el origen de muchas cosas, ¿no? Como de muchas expresiones, de muchos refranes que la gente dice, ¿esto dónde sale? Hay cosas que se parecen, ¿no? Sí, hay cosas que... ¿Quién fue el primero que dijo bárbitro? ¿Bárbitro? Efectivamente. De hecho, Don Fútbol, ¿quién se inventó Don Fútbol? Me Fútbol? acordaba este fin de semana, también lo enlazo con estas despedidas de jugadores que han sido muy importantes de la liga, ¿no? De hecho, Savic se va del Atlético de Madrid, no renueva, y es a mí me da pena, porque se ha convertido en un central reconocible y de la liga y del Atlético de Madrid, y hasta 9 temporadas empezó con un perfil más o menos bajo, pero poco a poco se fue haciendo siendo un hombre de confianza de la siempre exigente zaga que pide Simeone, ¿no? Y yo cada vez, lo pensé este fin de semana, digo, cada vez que veo a jugar a Savic, ¿sabes de qué me acuerdo? Que en la final de Milán, en 2016, ¿no? 2015-2016, sí. Me encontré en Milán, se me acercó un aficionado del Madrid y viendo la alineación, me dijo, Savic era titular, ¿no? Y no había estado en la de Lisboa. Y me dijo, oye, ¿este Savic de dónde es? Y salían las banderitas así como en un papel, nos un papel, y salían las banderitas como sin color, en pequeñito y demás. Y yo no me fijé bien y le dije, Savic, de Macedonia. Te lo juro, es de Montenegro, ¿no? Savic. Entonces, te juro que cada vez que he visto jugar a Savic, me acuerdo de ese señor y de cómo le di yo información fraudulenta y digo, estoy convencido de que ese señor cada vez que ve jugar a Savic piensa, a mí sabes que un periodista me mintió sobre la nacionalidad de Savic, de Stefan Savic, que es realmente de Montenegro, no de Macedonia, como dicen. Y me persigue esa anécdota, me persigue. Claro. Y o sea, es como una rata no volviste a ver nunca. Como una rata, nunca le volví a ver. Como una rata que te, ¿sabes? En un artículo o algo así que no te deja vivir, ¿no? Como el guisante del cuento de la princesa, ¿no? Pues no me deja dormir, que yo me confundiera con lo de Savic. Además va a pensar que soy analfabeto porque no sé reconocer las banderas, ¿no? Claro, eso pasa a veces, con las personas, que se queda ahí como un malentendido. Y te duele. Como Navas y Sevilla, malentendidos. Claro, y cuando, a medida que va pasando el tiempo, menos sentido tiene, ¿no? Aclarar el asunto. Pero además yo lo dije con una seguridad, con una autoridad, diciendo, Savic, claro, es que, de Macedonia, de toda la vida. Es que tú imagínate ahora que 8 años después te encuentras a esa persona, claro, y es peor que le digas, oiga, perdona, porque va a pensar que eres un demente, que no, que has estado 8 años con eso ahí, ¿no? Ya, pues, no sé. Sí, pero bueno. Entonces, ¿ha ganado Paco Bullo? Ha ganado Paco Bullo. Sí, o sea, la Copa de Europa no, pero además, ¿quién te gusta más? Como tú además repites todos los nombres 2 veces, pues ya, claro, ya pues todavía más nombrado Paco Bullo, fue necesario. Paco Bullo. Pues Savic ahora, es verdad, Savic, Klopp sin gafas, que se ha ido del Liverpool, el profe Ortega, Muniain, Raúl García, que marcaron encima, confirmando mi teoría de que el fútbol está guionizado, ¿no? Porque si no, ¿qué probabilidades hay de que los 2 futbolistas que se despedían de San Mamés marquen un gol cada uno en el 2-0? Bueno, es como lo de, ¿no? Como cuando Kobe Bryant metió 81 puntos a los Toronto Raptors en su partido de despedida o algo así, ¿no? Bueno, hay todo ahí. Ya veremos el documental luego de Netflix, el documental de Netflix. Pero toda esta gente ahora quizá pueda acompañarme en mi búsqueda de actividades, por fin, con poso, con rigor, ¿no? Para gente madura que queremos huir del fútbol, de esta banalidad de pegarle patadas a una pelota. El otro día te comenté algunas opciones que estaba barajando, Javier, no sé si recuerdas, el mermaiding, ¿no? De nadar como sirenas o tritones.
¿Qué más? La encuadernación en acordeón, ¿no? Vermús creativos, ¿no? Transfer en posavasos, que sigo sin saber lo que es. Pero he recibido varias propuestas de oyentes y hay una que yo no sabía que existía. No sé, igual tú sí, porque tienes un podcast bueno y quizás se hagan estas cosas, que existen los clubes de escucha de podcast. O sea, igual que existen los clubs de lectura, ¿no? La gente lee un libro y luego queda a comentarlo, pues por lo visto existen los clubes de escucha de podcast, que la gente escucha el podcast y luego comenta los podcasts, quizá con los autores y tal. No sé si eras consciente de esta actividad en auge. Pues no me parece tan mala idea, ¿eh? Porque me parece más fácil para la gente con temas de tiempo mal que un libro, ¿no? Que a lo mejor es más complicado dosificarlo y que todo el mundo esté en la misma página, nunca mejor dicho. Ya, pero también depende del podcast también, ¿no? Porque si tiene que ser este podcast, yo no estoy preparado, creo, para dar la cara a veces con algunas cosas. ¿No? Pero espera, que se presenta Paco Bullo. A mí mucha gente... Bullo, sí, mucha gente me dice que en el podcast este que tenemos, incluso en el otro, que mucha gente le dan ganas de participar y de hablar, porque es verdad que a mí me ocurre con los podcasts que escucho que cuando más me gusta es cuando tú estás involucrado y estás pendiente y te dan ganas de aportar algo o de decir ese nombre que no les está saliendo en ese momento, ¿no? Que probablemente sea Miquel Lasa. Una vez invitamos a un oyente, si recuerdas. Bueno, por favor. Imagínate el quien te gusta más, imagínatelo. Ese sí que quien te gusta más, ¿verdad? Que la gente participa un poco mentalmente, ¿no? Como me pasa a mí en los concursos o en Ilustres Ignorantes, ¿no? Que siempre piensas, ¿yo qué respondería? Para parecer listo, ¿no? Y guay. Pero imagínate un quien te gusta más en un club de escucha de podcast. Hacemos el quien te gusta más que hemos hecho hoy, pero con los personajes reales, ¿no? Que llevamos allí a Miquel Lasa, a Paco Bullo, ¿no? Y cuando los van eliminando, la gente les dice ahí, tú, cosas así, ¿no? Se van. Es algo que sería dar una vueltecita. Eso sí que me motivaría más. O sea, veo más fácil eso que la pachanga, que todavía nos preguntan por la pachanga de vez en cuando. Que sigan preguntando. Tú te encargas de... Sí, es que necesito otra pandemia para ponerme en forma, ¿no? En casa y poder jugar, pero no descarto. No sé, pues tampoco descartamos hacer un club de escucha del podcast o algo así. Ya sabes que aquí, de entrada, no descartamos nada, pero tampoco hacemos mucho. Es un buen lema de vida, ¿no? Que podemos abrazar, Javier, y que volveremos a hablar la próxima semana, ya con la liga terminada oficialmente y en la antesala de la final de Champions, Javier, en la que serás nuestros ojos allí en Londres. Seré los ojos, seré la voz, seré el ánimo de los oyentes, sobre todo los que son del Madrid. Los que no, entiendo que no querrán que anime demasiado. Pero estaré atento a ver si en los aeropuertos me encuentro alguna tienda de alquiler de vestimenta y de ropa, como una tienda de disfraces para gente que va a eventos de un partido, un concierto o algo así. Y si ves a Florentino, cuéntale lo de Florentino, que seguro que le hace gracia. Imagina solo decirle eso. No, es mi única aportación a Florentino de soltarle esa, ¿no? Y no volver a hablar en todo el viaje. Hombre, si le dices eso, probablemente no volverás a hablar. O sea, también te lo digo. Ay, bueno, Enrique, me lo he pasado muy fenomenal contigo como siempre. Te mando un abrazo enorme, Enrique, y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.